De 10 a 17 a como diera el lugar. Cuando se trata de cumplir, no hay excusas. Siempre fue de los que cumplen sin importar la presión. Si se daba una palabra se respetaba el renglón. No le gustaban rodeos ni promesas al viento, porque en este tipo de vida se responde con hechos. Le tocó una vuelta dura, de esas que no se perdonan, donde el mínimo error descontrola la zona. Pero no cambió el paso ni mostró preocupación, porque ya estaba decidido a cumplir la misión. A como diera lugar, lo sacaba, no importaba el riesgo, no se rajaba. Si se daba la orden, se ejecutaba, y hasta el final siempre respondía en la jugada. A como diera lugar, sin excusas, no había vuelta atrás ni dudas. Cuando alguien es firme, no se disfraza, y así se mantiene el respeto en la plaza. Trae a gente bien puesta, de esas que no se detienen, porque el que sigue un hombre así sabe bien a lo que viene. No eran muchos pero firmes, cada quien con su papel, porque sabían que esa noche no era una vuelta cualquiera. El ambiente estaba pesado, pero no se intimidaba, porque en su forma de vida la presión no lo doblaba. Se ajustó bien el equipo y revisó el plan completo, porque cuando algo se hace bien y sin pretextos. A como diera lugar, lo sacaba, no importaba el riesgo, no se rajaba. Si se daba la orden, se ejecutaba, y hasta el final siempre respondía en la jugada. Todo salió como estaba, desde un principio planeado, porque cuando hay disciplina no hay margen para lo errado. Y eso lo hizo distinto entre muchos del medio, porque no cualquiera cumple bajo ese tipo de riesgo. Hoy su nombre se respeta por la forma en que actuó, porque no buscó salidas ni el camino fácil tomó. Se mantuvo en la línea como siempre acostumbraba, y eso lo dejó bien firme donde quiera que pasaba. Así sigue su historia entre gente que lo vio, cumpliendo hasta el final sin cambiar lo que soy. A como diera lugar, lo sacaba, no importaba el riesgo, no se rajaba. Si se daba la orden, se ejecutaba, y hasta el final siempre respondía en la jugada. A como diera lugar, sin excusas, no había vuelta atrás ni dudas. Cuando alguien es firme, no se disfraza, y así se mantiene el respeto en la plaza. Cuando se trata de cumplir, no hay excusas. Siempre fue de los que cumplen sin importar la presión. Si se daba una palabra, se respetaba el renglón. No le gustaban rodeos ni promesas al viento, porque en este tipo de vida se responde con hechos. Le tocó una vuelta dura, de esas que no se perdonan, donde el mínimo error descontrola la zona. Pero no cambió el paso ni mostró preocupación, porque ya estaba decidido a cumplir la misión. A como diera lugar, lo sacaba, no importaba el riesgo, no se rajaba. Si se daba la orden, se ejecutaba, y hasta el final siempre respondía en la jugada. Como diera lugar, sin excusas, no había vuelta atrás ni dudas. Cuando alguien es firme no se disfraza, y así se mantiene el respeto en la plaza. Trae a gente bien puesta, de esas que no se detienen, porque el que sigue a un hombre así sabe bien a lo que viene. No eran muchos pero firmes, cada quien con su papel, porque sabían que esa noche no era una vuelta cualquiera. El ambiente estaba pesado, pero no se intimidaba, porque en su forma de vida la presión no lo doblaba. Se ajustó bien el equipo y revisó el plan completo, porque cuando algo se hace bien y sin pretextos. A como diera lugar, lo sacaba, no importaba
importaba el riesgo, no se rajaba. Si se daba, va, la orden se ejecutaba y hasta el final siempre respondía en la jugada. Todo salió como estaba, desde un principio planeado, porque cuando hay disciplina no hay margen para lo errado. Y eso lo hizo distinto entre muchos del medio, porque no cualquiera cumple bajo ese tipo de riesgo. Hoy su nombre se respeta por la forma en que actuó, porque no buscó salidas ni el camino fácil tomó. Se mantuvo en la línea como siempre acostumbraba, y eso lo dejó bien firme donde quiera que pasaba. Así sigue su historia entre gente que lo vio, cumpliendo hasta el final sin cambiar lo que soy. A como diera lugar lo sacaba, no importaba el riesgo, no se rajaba. Si se daba, la orden se ejecutaba y hasta el final siempre respondía en la jugada. A como diera lugar, sin excusas, no había vuelta atrás ni dudas. Cuando alguien es firme no se disfraza, y así se mantiene el respeto en la plaza. No todos los caminos llevan al mismo lugar, y algunos ya no tienen regreso. Desde joven tomó rumbo que no era pa' cualquiera. Sabía bien lo que implicaba, pero le ganó la idea. No le faltaba talento ni cabeza pa' pensar, pero a veces las decisiones te empiezan a cambiar. Se metió poco a poco, sin mirar hacia atrás. Cuando quiso darse cuenta, ya no pudo frenar. Trae gente a su lado que lo empezó a envolver, y en lugar de levantarlo, lo hundieron sin querer. Camino torcido, así le tocó. Quiso enderezarlo, pero ya no pudo. Entre malas vueltas se complicó, y cuando reaccionó ya era tarde el rumbo. Camino torcido, lleno de errores, no todo es dinero, también hay dolores. Y el que no mide bien sus decisiones termina pagando con sus acciones. No todo fue negativo, también tuvo lo bueno, pero en ese tipo de vida nada dura eterno. Se ganó su respeto, pero también enemigos, porque el que sube rápido no siempre trae camino limpio. Una noche todo cambió, más de lo que esperaba, porque el pasado a veces regresa y no perdona nada. Se le juntaron las vueltas y ya no supo salir, porque cuando el juego aprieta no todos saben resistir. Camino torcido, así le tocó. Quiso enderezarlo, pero ya no pudo. Entre malas vueltas se complicó, y cuando reaccionó ya era tarde el rumbo. Su gente se fue alejando poco a poco sin avisar, porque cuando todo se cae nadie quiere cargar. Y el que creía firme se le volteó al final, porque en este tipo de mundo no hay lealtad total. Y Shenki intentó salir, pero ya era muy tarde, porque el camino que eligió no tenía otra parte. No fue falta de valor ni de querer cambiar, fue que ella trae encima todo lo que fue mal. Así terminó la historia y un camino mal tomado, que empezó con buenas intenciones, pero acabó torcido y marcado. Camino torcido, así le tocó. Quiso enderezarlo, pero ya no pudo. Entre malas vueltas se complicó, y cuando reaccionó ya era tarde el rumbo. Camino torcido y en horrores, no todo es dinero, también hay dolores. Y el que no mide bien sus decisiones termina pagando con sus acciones.
nadie lo miraba, pero todos sabían que estaba. Y el día en que cayó, se sintió en toda la plaza. No salía en las fotos, ni en corridos mencionaban, pero en juntas importantes su palabra se respetaba. Desde abajo fue creciendo sin hacer tanto ruido, mientras otros presumían, él ya estaba decidido. Le decían el invisible porque nunca se dejaba ver, pero cuando da órdenes se miraba el poder. No ocupaba levantar la voz ni andar diciendo su nombre, con una sola mirada se alineaban los hombres. Cayó el invisible y tembló la zona. Nadie lo miraba, pero era persona, de las que no fallan, de las que no doblan. Y cuando se fue, se cayó la sombra, cayó el invisible, se sintió en la plaza. Se movieron piezas, cambió la balanza. El que no hacía ruido, el que todo amarraba, hoy ya no contesta ni vuelve la llamada. Esa noche no fue normal, se notaba en el ambiente, los radios muy callados y la gente diferente. Algo grande estaba en juego y él lo tenía claro, pero el destino a veces no respeta ni a los bravos. Dicen que fue en la sierra donde todo terminó, donde el que nunca caía esa vez se le complicó. No dio tiempo de nada, todo fue en segundos, y el que movía los hilos se salió de este mundo. Cayó el invisible y tembló la zona. Nadie lo miraba, pero era persona, de las que no fallan, de las que no doblan. Y cuando se fue, se cayó la sombra. Hoy su nombre no se dice, pero todos lo recuerdan, porque dejó su camino marcado en la tierra. No cualquiera logra eso, ni deja ese respeto, porque lo que él construyó no se borra con el tiempo. Los que saben no preguntan, solo bajan la mirada, porque saben que su historia no fue cosa improvisada. Y aunque ya no esté presente, sigue vivo en la jugada, porque el peso de su nombre todavía no se acaba. Así terminó la historia del que nadie conocía, pero todos respetaban sin saber cómo vivía. Cayó el invisible y tembló la zona. Nadie lo miraba, pero era persona, de las que no fallan, de las que no doblan. Y cuando se fue, se cayó la sombra, cayó el invisible, se sintió en la plaza. Se movieron piezas, cambió la balanza. El que no hacía ruido, el que todo amarraba, hoy ya no contesta ni vuelve la llamada. Esa 15 con el muendo en la mano. No todos nacen pa' mandar, pero él sí supo cómo hacerlo. Desde abajo fue aprendiendo cómo se mueve el tablero. No se dejó de nadie, ni se vendió por dinero. No fue suerte lo que tuvo, fue cabeza y disciplina. Y con el paso del tiempo se acomodó en la cima. Hoy lo miran diferente, con respeto bien ganado, porque el mando que sostiene no cualquiera lo ha cargado. No levanta mucho la voz, pero todos lo escuchan, porque saben que sus órdenes nunca vienen con duda. Con el mando en la mano, firme en la cima, todo bien medido, todo se alinea. No fue regalado, se lo ganó, y el que lo conoce sabe quién es hoy. Con el mando en la mano, paso seguro, no hay improvisado, todo es estructuro. Cuando da la orden se siente el peso y nadie la cambia ni pone pretexto. Trae
gente bien preparada, cada quien en su lugar, porque el orden que mantiene no se puede descuidar. No confía en cualquiera, eso ya lo aprendió, porque en este tipo de vida todo cambia en un error. Ha pasado por tormentas que lo hicieron más fuerte y entendió que en este juego no todo depende de suerte. Ha perdido y ha ganado, pero sigue en la línea, porque entienden del mando, no pierde la disciplina. Con el mando en la mano, firme en la cima, todo bien medido, todo se alinea. No fue regalado, se lo ganó, y el que lo conoce sabe quién es hoy. Una vez lo quisieron tumbar de su lugar, pero no contaban con su forma de pensar. Movió bien las piezas y ajustó la jugada, porque el que tiene en control no pierde la ventaja. Hoy sigue bien firme, con el respeto intacto, porque no cualquiera aguanta ese nivel tan alto. No necesite aplausos ni andar presumiendo, porque el mando que sostiene se mantiene en silencio. Así sigue en su puesto sin cambiar la dirección, porque el que nace pa' esto no pierde la visión. Con el mando en la mano, firme en la cima, todo bien medido, todo se alinea. No fue regalado, se lo ganó, y el que lo conoce sabe quién es hoy. Con el mando en la mano, paso seguro, no hay improvisado, todo es estructuro. Cuando da la orden se siente el peso y nadie la cambia ni pone pretexto. Aquí no se esconde nadie, el que es de frente. Siempre fue de los que avanzan sin andar mirando atrás. Cuando algo se complicaba no buscaba por dónde escapar, no le gustaba la duda ni el miedo en la mirada, porque el que pisa este juego ya sabe cómo acaba. Le enseñaron desde joven que el valor va primero, que el respeto se construye, no se compra con dinero. No hablaba de más, pero sí sabía actuar, y cuando el momento llegaba se sabía plantar. Con el valor por delante así caminaba, no se escondía, tampoco dudaba. Si el problema venía lo enfrentaba y hasta el final siempre se paraba. Con el valor por delante, mente clara, no había miedo cuando se complicaba, porque el que vive así no se engaña, y en cada vuelta su respeto se gana. No se rodeaba de muchos, solo gente bien probada, de esos que no se quiebran cuando la cosa está brava. Sabía bien que en este mundo todo puede cambiar, pero el valor que traía nadie se lo iba a quitar. Una noche se le vino más de lo que esperaba, pero no cambió el paso ni bajó la guardia. Se mantuvo firme en la línea, como siempre lo hacía, porque sabía que ese momento marcaba su vida. Con el valor por delante así caminaba, no se escondía, tampoco dudaba. Si el problema venía lo enfrentaba y hasta el final siempre se paraba. Dicen que no fue fácil, pero tampoco imposible, porque el que tiene valor no se rinde tan simple. Y aunque el resultado no fue como esperaba, se ganó ese respeto que nunca se acaba. Hoy su historia se respeta entre gente de verdad, porque no cualquiera vive con ese tipo de lealtad. No dejó dudas ni fallas ni palabras sin cumplir, solo una vida de frente que supo bien dirigir. Así sigue en la memoria de los que lo conocieron.
Con el valor por delante, como poco lo hicieron. Con el valor por delante, así caminaba. No se escondía, tampoco dudaba. Si el problema venía, lo enfrentaba y hasta el final siempre se paraba. Con el valor por delante, mente clara, no había miedo cuando se complicaba, porque el que vive así no se engaña. En cada vuelta su respeto se gana. No decía mucho, pero con verlo bastaba. No era de muchas palabras ni de andar explicando, pero con una mirada dejaba todo claro. Desde joven fue distinto, no le gustaba el alboroto. Mientras otros se perdían, él ya iba en otro modo. Le decían el de la mirada por su forma de observar. No ocupaba levantar la voz para hacerse respetar. Cuando entraba a cualquier lado se sentía la presencia, porque traía en la mente más que simple apariencia. El de la mirada, firme y derecho, no hablaba mucho pero era respeto. Con solo verlo sabías el cuento, que no era juego lo que traía adentro. El de la mirada pasó perfecto, mente fría, todo bien puesto. No se doblaba ni en mal momento y eso lo hizo quedar en lo alto. El de la mirada pasó perfecto, mente fría, todo bien puesto. No se doblaba ni en mal momento y eso lo hizo quedar en lo alto. Y eso lo hizo quedar en lo alto. No confiaba en cualquiera, eso siempre lo decía, porque en este tipo de vida la traición es compañía. Se rodeaba de pocos pero bien comprobados, de esos que no fallan cuando el asunto está pesado. No era hombre de impulsos, todo lo calculaba. Sabía cuándo avanzar y cuándo retirarse a casa, pero cuando era necesario también sabía pelear. Y el que intentó tumbarlo no lo volvió a intentar. El de la mirada, firme y derecho, no hablaba mucho pero de respeto. Con solo verlo sabías el cuento, que no era juego lo que traía adentro. Una noche se complicó más de lo que esperaba, porque en la vida que llevaba nada estaba asegurado. Es en que no dio la espalda, que se mantuvo de frente, como era su costumbre, hasta el último pendiente. Hoy su historia se comenta entre gente que lo vio, porque no cualquiera deja lo que ese hombre dejó. No fue fama ni dinero lo que le dio su lugar, fue carácter y firmeza que no se pueden comprar. Así se fue el de la mirada, sin cambiar su forma, pero dejando bien claro cómo se gana la honra. El de la mirada, firme y derecho, no hablaba mucho pero de respeto. Con solo verlo sabías el cuento, que no era juego lo que traía adentro. El de la mirada pasó perfecto, mente fría, todo bien puesto. No se doblaba ni en mal momento y eso lo hizo que
margen de error. O sales o te quedas. Siempre vivió en la línea donde todo es delicado, donde un paso mal dado te deja bien marcado. No era nuevo en el juego, ya sabía cómo se mueve, pero hay noches que se sienten diferentes y no se puede. Esa vez lo presentía desde antes de salir, que la vuelta no era limpia, pero aún así decidió ir. No le gustaba fallar ni dejar cosas a medias, porque en este tipo de vida no hay segundas oportunidades. En la raya del peligro, caminando fino, un paso mal dado y se acaba el destino. La mente fría para salir del camino, pero a veces el juego te cambia el giro. En la raya del peligro todo medido, nada improvisado, todo decidido. Pero cuando te toca no hay escondido y se define todo en un solo sonido. Los radios bien activos, pero con todo distinto, se sentía la tensión, aunque todo estaba en ritmo. Miró bien a su gente y entendieron el mensaje, porque cuando algo se siente no hace falta que se hable. La brecha estaba sola, pero algo no cuadraba, y el silencio en el aire más fuerte se sentía. No dio vuelta ni frenó, se mantuvo en la jugada, porque el que duda en ese punto ya no regresa a casa. En la raya del peligro, caminando fino, un paso mal dado y se acaba el destino. La mente fría para salir del camino, pero a veces el juego te cambia el giro. Todo pasó en segundos, como suele suceder cuando la línea se rompe y ya no hay nada que hacer. No fue falta de valor ni de saber actuar, fue que a veces en la vida no se puede calcular. Dicen que algunos salieron, pero no como esperaban, porque el que iba al frente ya no estaba en la jugada. Y eso pesa en la mente de los que sí lo vivieron, porque no todos regresan de donde ellos estuvieron. Así se escribe la historia de los que viven al filo, donde cada movimiento puede ser el último. En la raya del peligro, caminando fino, un paso mal dado y se acaba el destino. La mente fría para salir del camino, pero a veces el juego te cambia el giro. En la raya del peligro todo medido, nada improvisado, todo decidido. Pero cuando te toca no hay escondido y se define todo en un solo sonido. Todo tiene un límite, y el silencio también. Por mucho tiempo aguantó cosas que no le gustaban, movimientos mal hechos y palabras mal usadas. No era hombre de conflictos, prefería lo calmado, pero ya eran demasiadas y el vaso estaba llenado. Sabía bien lo que pasaba, pero no lo había dicho, porque en ese tipo de mundo todo se paga bien dicho. Pero cuando el respeto empieza a fallar, ya no queda otra opción más que hablar claro y actuar. Se acabó el silencio, se dijo todo, ya no hubo vuelta ni a Copomó. Lo que se ocultaba salió a flote y cambió el rumbo de todo el bloque. El fin del silencio quedó marcado, lo que era firme quedó quebrado. Y cuando se habla en este lado ya no hay regreso, todo está dado. Esa noche fue distinta desde que él llegó, porque traía en la mirada algo que nunca mostró. Se sentó frente a la mesa y sin rodeos habló. Lo que muchos sospechaban ese día confirmó. No fueron gritos ni pleitos, todo fue bien controlado, pero el peso de sus palabras dejó el ambiente cargado. Algunos bajaron la mirada, otros no supieron qué hacer, porque cuando alguien firme habla se tiene que obedecer. Se
Se acabó el silencio, se dijo todo, ya no hubo vuelta ni acomodo. Lo que se ocultaba salió a flote y cambió el rumbo de todo el bloque. Después de esa reunión, nada volvió a ser igual. Se rompieron alianzas y cambió la señal. Los que estaban bien parados se tuvieron que ajustar, porque cuando cae la verdad no hay forma de ocultar. Hoy su nombre se respeta por lo que se atrevió, porque no cualquiera habla cuando todo está peor. Se requiere de valor y de mente bien firme para romper el silencio cuando todo se deshace. Así terminó esa etapa que muchos recordarán, porque ese fin del silencio no se va a olvidar jamás. Se acabó el silencio, se dijo todo, ya no hubo vuelta ni acomodo. Lo que se ocultaba salió a flote y cambió el rumbo de todo el bloque. El fin del silencio quedó marcado, lo que era firme quedó quebrado. Y cuando se habla en este lado ya no hay regreso, todo está dado. No todos pesan igual, hay niveles, y él lo sabía. Desde morro fue distinto, no se dejaba de nadie. Traía firme la mirada y el carácter por delante. No le gustaba el alboroto, pero tampoco se agachaba, porque el respeto en la calle se gana, no se regala. Le decían Garbanzo de Aquilo por su forma de actuar, porque en donde se paraba se hacía notar de verdad. No era hombre de palabra, era más de demostrar, y el que quiso comprobarlo no volvió a intentar. Garbanzo de Aquilo, así lo ubican, no cualquiera pesa como él en la vida. Pasó firmemente decidida y en cada vuelta deja la medida. Garbanzo de Aquilo, bien respetado, no por lo que dice, sino por lo que ha dado. En las buenas y malas bien parado, y eso en la calle no es regalado. Se rodeaba de gente que no ocupa presentación, de esos que no se doblan cuando sube la presión. No eran muchos pero firmes, cada quien con su papel, porque sabían que ese hombre no iba a fallarles a él. Le tocó vivir momentos donde muchos se caían, pero él seguía en la línea mientras otros se perdían. No cambió por dinero ni por falsa posición, porque sabía que el respeto no se compra con millón. Garbanzo de Aquilo, así lo ubican, no cualquiera pesa como él en la vida. Pasó firmemente decidida y en cada vuelta deja la medida. Una vez lo probaron, más de lo que esperaban, pero no bajó la guardia ni cambió lo que pensaba. Se mantuvo bien firme, como siempre lo hacía, porque el que trae carácter no se pierde en la movida. Hoy su nombre se respeta entre gente de nivel, porque no cualquiera aguanta lo que vivió ese hombre. No dejó dudas ni historias que lo hicieran ver mal, solo una vida derecha que se supo respetar. Así cierra este corrido de un hombre bien plantado, Garbanzo de Aquilo, de esos pocos contados. Garbanzo de Aquilo, así lo ubican, no cualquiera pesa como él en la vida. Pasó firmemente decidida y en cada vuelta deja la medida. Garbanzo de Aquilo, bien respetado, no por lo que dice,
no por lo que ha dado, en las buenas y malas bien parado, y eso en la calle no es regalado. Nadie lo miraba, pero todos sabían que estaba. Y el día en que cayó, se sintió en toda la plaza. No salía en las fotos, ni en corridos mencionaban, pero en juntas importantes su palabra se respetaba. Desde abajo fue creciendo sin hacer tanto ruido, mientras otros presumían, él ya estaba decidido. Le decían el invisible porque nunca se dejaba ver, pero cuando da órdenes se miraba el poder. No ocupaba levantar la voz ni andar diciendo su nombre, con una sola mirada se alineaban los hombres. Cayó el invisible y tembló la zona. Nadie lo miraba, pero era persona, de las que no fallan, de las que no doblan. Y cuando se fue, se cayó la sombra, cayó el invisible, se sintió en la plaza. Se movieron piezas, cambió la balanza. El que no hacía ruido, el que todo amarraba, hoy ya no contesta ni vuelve la llamada. Esa noche no fue normal, se notaba en el ambiente, los radios muy callados y la gente diferente. Algo grande estaba en juego y él lo tenía claro, pero el destino a veces no respeta ni a los bravos. Dicen que fue en la sierra donde todo terminó, donde el que nunca caía esa vez se le complicó. No dio tiempo de nada, todo fue en segundos, y el que movía los hilos se salió de este mundo. Cayó el invisible y tembló la zona. Nadie lo miraba, pero era persona, de las que no fallan, de las que no doblan. Y cuando se fue, se cayó la sombra. Hoy su nombre no se dice, pero todos lo recuerdan, porque dejó su camino marcado en la tierra. No cualquiera logra eso, ni deja ese respeto, porque lo que él construyó no se borra con el tiempo. Los que saben no preguntan, solo bajan la mirada, porque saben que su historia no fue cosa improvisada. Y aunque ya no esté presente, sigue vivo en la jugada, porque el peso de su nombre todavía no se acaba. Así terminó la historia del que nadie conocía, pero todos respetaban sin saber cómo vivía. Cayó el invisible y tembló la zona. Nadie lo miraba, pero era persona, de las que no fallan, de las que no doblan. Y cuando se fue, se cayó la sombra, cayó el invisible, se sintió en la plaza. Se movieron piezas, cambió la balanza. El que no hacía ruido, el que todo amarraba, hoy ya no contesta ni vuelve la llamada. Dijo que era la última y nadie le creyó. Ya llevaba tiempo en esto, con respeto bien ganado, de los que no se detienen hasta ver todo arreglado. Esa noche lo comentó, ya con esta me retiro, pero en este tipo de vida no se sale tan sencillo. Era vuelta importante, de esas que cambian todo, movimientos bien cuidados, nada hecho a lo loco. Traía gente bien firme, cada quien en su lugar, porque sabían que esa vuelta no se podía fallar. La última vuelta, eso
decía, pero el destino otra cosa traía. Se jugó todo en una movida y esa noche le cambió la vida. La última vuelta bien planeada, pero el juego no perdona nada. Cuando estás dentro no hay salida y esa fue su despedida. La última vuelta, eso decía, pero el destino otra cosa traía. Se jugó todo en una movida y esa noche le cambió la vida. Los radios bien tranquilos, todo parecía en orden, pero algo no cuadraba y eso le incomodó al hombre. Volteó a ver a su gente y ajustó el movimiento, porque en este tipo de vida se presiente el momento. Dicen que fue en la brecha donde todo se torció, donde el que iba de frente esa vez no regresó. No fue falta de valor ni de saber reaccionar, fue que a veces el destino no se puede negociar. La última vuelta, eso decía, pero el destino otra cosa traía. Se jugó todo en una movida y esa noche le cambió la vida. Su gente logró salir, pero no como esperaban, porque el que los lideraba ya no estaba en la jugada. Quedó marcado ese día entre los que lo conocían, porque no cualquiera cae como ese hombre caía. Hoy su nombre se respeta más que cuando estaba en vida, porque cumplió hasta el final sin cambiar la medida. No dejó cuentas pendientes ni problemas sin cerrar, solo una última vuelta que no pudo terminar. Así terminó la historia del que quiso retirarse, pero en este tipo de vida no es fácil soltarse. La última vuelta, eso decía, pero el destino otra cosa traía. Se jugó todo en una movida y esa noche le cambió la vida. La última vuelta bien planeada, pero el juego no perdona nada. Cuando estás dentro no hay salida y esa fue su despedida. Aquí hay dos tipos de gente, los que corren y los que se quedan. Desde morro fue distinto, no le gustaba esquivarla. Cuando el asunto se ponía era de los que la encaraban. No se crió con ventajas, todo fue por su cuenta, y eso lo hizo más firme pa' aguantar la tormenta. Le ofrecieron retirarse más de una vez en el camino, pero él nunca fue de esos que se doblan por destino. Sabía bien lo que hacía y lo que eso le costaba, pero el carácter que traía no lo cambiaba por nada. No era de los que corrían, se quedaba de frente. Cuando el problema venía lo enfrentaba valiente. No buscaba pelea, pero nunca se esconde, y eso lo hizo respetado entre todos los hombres. No era de los que corrían, eso quedó claro. En las buenas y malas siempre dio la mano, y aunque el riesgo era alto nunca reculó, porque así fue su vida y así la enfrentó. Traía gente bien firme, de esas que no se quiebran, porque el que sigue a un hombre así no ocupa que lo convenzan. No eran muchos pero bastaban pa' cuidar la jugada, y el que cruzaba esa línea sabía que no regresaba. Una noche lo rodearon más de lo que esperaba, pero no cambió la cara ni bajó la mirada. Se paró firme en su puesto y sostuvo la línea, porque sabía que ese momento definía su vida. No era de los que corrían, se quedaba de frente. Cuando el problema venía lo enfrentaba valiente. No buscaba pelea, pero nunca se esconde, y eso lo hizo respetado entre todos los hombres. Que no fue fácil, pero tampoco imposible, porque el que tiene carácter no se rinde tan simple. Y aunque la situación no era favorable, se mantuvo hasta el final como hombre responsable. Hoy su historia se respeta más que cuando estaba en vida, porque no cualquiera aguanta ese tipo
tipo de medida. No dejó dudas ni fallas ni cuentas por aclarar, solo una forma de vida que se supo respetar. Así se fue ese hombre sin cambiar su decisión, porque el que no corre nunca se gana otra posición. No era de los que corrían, se quedaba de frente cuando el problema venía, lo enfrentaba valiente. No buscaba pelea, pero nunca se esconde, y eso lo hizo respetado entre todos los hombres. No era de los que corrían, eso quedó claro, en las buenas y malas siempre dio la mano, y aunque el riesgo era alto, nunca reculó, porque así fue su vida y así la enfrentó. Si esto llega a tus manos, es porque algo ya pasó. Dejo todo preparado por si un día no volvía. No era miedo lo que traía, era mente prevenida. Sabía bien el camino y lo que eso costaba, porque en este tipo de vida nada se tiene asegurado. Escribí un par de palabras que guardó con un amigo. Si algo llega a pasar, me entrégalo sin ruido. No pidió flores ni llanto, ni que hablaran de más, solo que su familia nunca fuera a batallar. Fue su mensaje final, claro y sincero. No habló de dinero, habló de los suyos primero. Sabía el riesgo, sabía el juego, y aún así nunca soltó el terreno. Mensaje final quedó marcado, entre líneas dejó su legado. No pidió nada, no reclamó, solo cuidarán lo que él dejó. Esa noche no avisó ni dijo pa' dónde iba, solo cargó su herramienta y una mente decidida. Los radios iban tranquilos, todo parecía normal, pero el destino a veces no avisa cuando va a cambiar. Dicen que fue en la brecha donde todo sucedió, donde el que siempre salía esa vez ya no volvió. No dio tiempo de nada, todo fue muy repentino, y el que escribió ese mensaje ya sabía su destino. Fue su mensaje final, claro y sincero. No habló de dinero, habló de los suyos primero. Sabía el riesgo, sabía el juego, y aún así nunca soltó el terreno. Cuando entregaron la carta, nadie pudo contenerse, porque en cada palabra se notaba lo que siente. No era hombre de llorar, pero sí de proteger, y en ese último escrito se alcanzaba a comprender. Hoy su nombre se respeta más que cuando estaba en vida, porque dejó bien en claro cómo era su disciplina. No cualquiera piensa así ni se adelanta al destino, solo el que conoce el juego y ya ha vivido el camino. Así terminó la historia de un hombre bien consciente que dejó su último mensaje pa' cuidar a su gente. Fue su mensaje final, claro y sincero. No habló de dinero, habló de los suyos primero. Sabía el riesgo, sabía el juego, y aún así nunca soltó el terreno. Mensaje final quedó marcado, entre líneas dejó su legado. No pidió nada, no reclamó, solo cuidarán lo que él dejó. Aquí hay dos tipos de gente: los que corren y los que se quedan.
Desde morro fue distinto, no le gustaba esquivarla cuando el asunto se ponía. Era de los que la encaraban, no se crió con ventajas, todo fue por su cuenta y eso lo hizo más firme para aguantar la tormenta. Le ofrecieron retirarse más de una vez en el camino, pero él nunca fue de esos que se doblan por destino. Sabía bien lo que hacía y lo que eso le costaba, pero el carácter que traía no lo cambiaba por nada. No era de los que corrían, se quedaba de frente. Cuando el problema venía lo enfrentaba valiente. No buscaba pelea, pero nunca se esconde y eso lo hizo respetado entre todos los hombres. No era de los que corrían, eso quedó claro. En las buenas y malas siempre dio la mano. Y aunque el riesgo era alto, nunca reculó, porque así fue su vida y así la enfrentó. Traía gente bien firme, de esas que no se quiebran, porque el que sigue a un hombre así no ocupa que lo convenzan. No eran muchos pero bastaban pa' cuidar la jugada, y el que cruzaba esa línea sabía que no regresaba. Una noche lo rodearon, más de lo que esperaba, pero no cambió la cara ni bajó la mirada. Se paró firme en su puesto y sostuvo la línea, porque sabía que ese momento definía su vida. No era de los que corrían, se quedaba de frente. Cuando el problema venía lo enfrentaba valiente. No buscaba pelea, pero nunca se esconde y eso lo hizo respetado entre todos los hombres. Dicen que no fue fácil, pero tampoco imposible, porque el que tiene carácter no se rinde tan simple. Y aunque la situación no era favorable, se mantuvo hasta el final como hombre responsable. Hoy su historia se respeta más que cuando estaba en vida, porque no cualquiera aguanta ese tipo de medida. No dejó dudas, ni fallas, ni cuentas por aclarar, solo una forma de vida que se supo respetar. Así se fue ese hombre sin cambiar su decisión, porque el que no corre nunca se gana otra posición. No era de los que corrían, se quedaba de frente. Cuando el problema venía lo enfrentaba valiente. No buscaba pelea, pero nunca se esconde y eso lo hizo respetado entre todos los hombres. No era de los que corrían, eso quedó claro. En las buenas y malas siempre dio la mano. Y aunque el riesgo era alto, nunca reculó, porque así fue su vida y así la enfrentó. Hay nombres que no se dicen, pero todos saben quién es. No se menciona en la plaza ni en reuniones importantes, pero cuando alguien lo nombra se hace el silencio al instante. No era miedo lo que había, era puro respeto, porque sabían que ese nombre no era cosa de cuento. Desde tiempo atrás sonaba entre gente bien pesada, como alguien que en la sombra siempre tenía la jugada. No salía en corridos, ni en fotos, ni en revistas, pero en cada movimiento su presencia se notaba. Nombre prohibido, no se pronuncia, pero en la mesa pesa y se escucha. No está en la lista, no se registra, pero en la plaza todos lo ubican. Nombre prohibido, clave escondida, historia fuerte, vida vivida. No ocupa fama, no ocupa prisa, porque su nombre solo se respeta y se evita. Muchos quisieron saber quién estaba detrás de eso, pero el que buscó de más terminó pagando el precio. No era fácil encontrarlo ni saber cómo operaba, porque
que todo lo que hacía siempre lo calculaba. Traía gente bien formada que no ocupa explicación, de esas que no hacen ruido pero cumplen la misión. No eran muchos pero bastaban para mantener el orden, y el que cruzaba la línea Se acordaba de ese nombre. Nombre prohibido, no se pronuncia, pero en la mesa pesa y se escucha. No está en la lista, no se registra, pero en la plaza todos lo ubican. Dicen que un día cayó, pero nadie confirmó, porque en ese tipo de vida nada claro quedó. Algunos dicen que sigue, otros que ya se fue, pero nadie se atreve a investigar de más. Hoy su historia se mantiene como un mito entre la gente, porque no cualquiera deja ese peso en la mente. No es fácil Desaparecer y seguir siendo respetado. Solo alguien como él lo deja bien marcado. Así vive en el recuerdo, sin nombre ni señal, pero siendo leyenda en este mundo real. Nombre prohibido, no se pronuncia, pero en la mesa pesa y se escucha. No está en la lista, no se registra, pero en la plaza todo lo ubican. Nombre prohibido, clave escondida, historia fuerte, vida vivida. No ocupa fama, no ocupa prisa, porque su nombre solo se respeta y se evita. Se puede perder todo, menos el carácter. Desde joven lo enseñaron a sostener la mirada, que un hombre se define cuando no agacha la cara. No era fácil su camino ni la vida que llevaba, pero siempre dio la frente sin importar lo que pasaba. Le tocó vivir momentos donde muchos se quebraban, pero él se mantenía firme mientras otros se doblaban. No le gustaban excusas ni palabras sin valor, porque el respeto en la vida se gana con el honor. Nunca bajó la mirada, eso lo definen las malas y buenas. Se mantiene firme, no se dobló ni cuando el golpe vino, y eso lo hizo grande en su propio camino. Nunca bajó la mirada, quedó marcado, entre todos los hombres fue respetado, porque el que no se quiebra ni en lo pesado se gana un lugar que no es prestado. No confiaba en cualquiera, eso lo tenía claro, porque en este tipo de mundo el más cercano es el raro. Se rodeaba de pocos pero bien comprobados, de esos que no se venden cuando el asunto está bravo. Una noche lo pusieron en una situación difícil, donde el miedo se asoma y la mente se hace débil, pero él no cambió el gesto ni mostró preocupación, porque sabía que este momento marcaba su posición. Nunca bajó la mirada, eso lo definen las malas y buenas. Se mantiene firme, no se dobló ni cuando el golpe vino, y eso lo hizo grande en su propio camino. Dicen que salió adelante por su forma de pensar, porque el que se mantiene firme siempre logra destacar. Y aunque el camino era duro, nunca lo quiso cambiar, porque sabía que lo fácil no lo iba a respetar. Hoy su historia se comenta entre gente de nivel, porque no cualquiera aguanta lo que le tocó a él. No dejó cuentas pendientes ni errores sin corregir, solo una vida bien vivida que supo sostener así. Así sigue su legado entre gente que lo vio, nunca bajando la mirada. Así fue como vivió. Nunca bajó la mirada, eso lo definen las malas y buenas. Se mantiene firme, no se dobló ni cuando el golpe vino, y eso lo hizo grande en su propio camino. Nunca bajó la mirada, quedó marcado, entre todos los hombres fue respetado, porque el que no se quiebra ni en lo pesado se gana un lugar que no es prestado.
entiende? No todos se quedan. Esa noche se sentía que algo iba a reventar. El ambiente estaba tenso y nadie quería hablar. Los radios bien activos pero con tono distinto, y el que sabía del juego ya presentía el conflicto. Le dijeron no te metas, que la cosa estaba dura, pero él no era de esos que le sacan a la lumbre. Se ajustó bien el equipo y revisó su gente, porque sabía que esa vuelta iba a ser diferente. Se paró en la lumbre, no dio la espalda. Cuando el fuego vino se quedó en la raya. No era de los que huyen cuando el ruido estalla, y así se ganó respeto en toda la plaza. Se paró en la lumbre, firme y consciente, sabía el riesgo, pero fue de frente. No cualquiera aguanta ese tipo de ambiente, y menos se queda cuando todo se prende. Se paró en la lumbre, no dio la espalda. Cuando el fuego vino se quedó en la raya. No era de los que huyen cuando el ruido estalla, y así se ganó respeto en toda la plaza. Su gente logró salir, pero no todos completos, porque el que iba liderando se quedó en el movimiento, y eso pesa en la mente de los que lo conocían, porque no cualquiera aguanta lo que esa noche vivía. Hoy su nombre se respeta más que cuando estaba en vida, porque se quedó en la lumbre sin cambiar su medida. No se dobló ni un momento ni buscó la salida, y eso lo hizo quedar en la memoria viva. Así terminó la historia de un hombre bien plantado, que en vez de correr del fuego se quedó parado. Se paró en la lumbre, no dio la espalda. Cuando el fuego vino se quedó en la raya. No era de los que huyen cuando el ruido estalla, y así se ganó respeto en toda la plaza. Se paró en la lumbre, firme y consciente, sabía el riesgo, pero fue de frente. No cualquiera aguanta ese tipo de ambiente, y menos se queda cuando todo se prende. Se paró en la lumbre, no dio la espalda. Cuando el fuego vino se quedó en la raya. Se paró en la lumbre, no dio la espalda. Cuando el fuego vino se quedó en la raya. No era de los que huyen cuando el ruido estalla, y así se ganó respeto en toda la plaza. Se paró en la lumbre. No todos aguantan hasta el final, pero él sí. Desde joven demostró que no era de los que corren cuando el asunto se ponía, era de los que responden. No le gustaban los pleitos, pero tampoco se dejaba, y el que quiso medirlo se quedó con la duda clara. Se ganó bien su respeto, paso firme, bien derecho, porque nunca dio la espalda ni en el peor momento. No era hombre de palabras, era más de demostrar que el valor no se presume, se tiene que comprobar. Valor hasta el final, así lo vieron, nunca se rajó, ni en los momentos feos se mantuvo firme, nunca dio rodeos, y eso lo hizo grande entre los suyos y ajenos. Valor hasta el final, quedó marcado, no cualquiera aguanta lo que le ha pasado. No se dobló, no cambió el lado, y así se fue, pero bien respetado. Valor hasta el final, así lo vieron, nunca se rajó ni en los momentos feos. Se botó flame, nunca dio roleos, y eso lo hizo grande entre los suyos y ya quedó. Traía gente bien derecha, de esas que no se venden, porque el que camina firme no ocupa quien lo respalde. Pero sabía que en la vida todo puede cambiar, y que el valor verdadero se demuestra al final. Esa noche se complicó,
más de lo que esperaba, pero no dio ni un paso atrás, como siempre acostumbraba. Se paró firme en la línea y enfrentó lo que venía, porque sabía que en ese momento se definía su vida. Valor hasta el final, así lo vieron, nunca se rajó, ni en los momentos feos. Se mantuvo firme, nunca dio rodeos, y eso lo hizo grande entre los suyos y ajenos. Visión que no fue fácil, pero tampoco imposible, porque el que tiene valor no le teme a lo imposible. Y aunque el resultado no fue como esperaba, se ganó ese respeto que nadie le quitaba. Hoy su historia se comenta entre gente de ese nivel, porque no cualquiera aguanta hasta el último papel. No dejó cuentas pendientes ni problemas sin cerrar, solo una vida bien vivida que se supo respetar. Así se fue ese hombre que nunca se dobló, y aunque ya no esté presente su nombre se respetó. Valor hasta el final, así lo vieron, nunca se rajó, ni en los momentos feos. Se mantuvo firme, nunca dio rodeos, y eso lo hizo grande entre los suyos y ajenos. Valor hasta el final, quedó marcado, no cualquiera aguanta lo que le ha pasado. No se dobló, no cambió el lado, y así se fue, pero bien respetado.